Buenas tardes. Os invitamos aquí a una nueva charla de formación exterior en el perfil de Facebook de Izquierda Unida en el Exterior, de la Federación de Izquierda Unida en el Exterior. Mi nombre es Alicia Gabay, soy responsable de comunicación política de Izquierda Unida en el Exterior, y esta tarde me acompañan Berta Burguete y María Almena, del colectivo migrante Marea Granate, en la antesala de las elecciones gallegas y vascas, en las que llamamos también, la gente que somos de estas comunidades autónomas, estamos llamados a votar desde el exterior, y este proceso no es nada fácil, como ya sabemos y conocemos, pero hoy María y Berta nos van a explicar un poco más qué implica, ¿no?, votar desde el exterior. Muchas gracias por acompañarnos, a vosotras y a todo el colectivo y al grupo de trabajo de Voto Rogado, que están ahí siempre apoyando, ¿no?, con todos los materiales y buscando información. Muchas gracias a las dos y, bueno, podéis empezar cuando queráis. Hola, buenas tardes. Bueno, pues queríamos comenzar un poco igual presentando el grupo de Voto. Simplemente decir que somos un colectivo que lucha por los derechos de los migrantes. Queremos también dejar claro que somos un grupo apartidista y damos las gracias a Izquierda Unida por habernos dado la oportunidad para hablar del tema del voto exterior, que es un tema bastante controvertido. No sé si queréis que comencemos ya con la reforma de la LOREC, ¿no? Lo que implicó, ¿no?, un poco la razón por la que estamos luchando, ¿no? Bueno, lo primero que uno se puede preguntar es por qué hay voto exterior, ¿no? ¿Por qué las personas que vivimos fuera de España tenemos derecho a votar? Bueno, y esto es así por razones históricas. Con la Constitución española se introdujo el derecho al voto en el artículo 68.5, que también está incluido en el Estatuto de Ciudadanía Exterior. Esto era una cuestión súper innovadora, porque en muchos otros países no existe, ni siquiera a día de hoy, ¿no? Recogiendo un poco la deuda histórica con las personas que se habían tenido que exiliar durante la dictadura, y también por una cuestión de la cantidad de personas migradas que tenía España, ¿no?, que siempre España ha tenido de forma tradicional. Entonces esto, bueno, a día de hoy es que es innegable, ¿no?, que cada vez somos más los ciudadanos que residimos entre fronteras, ¿no?, digamos, ¿no?, más allá de las fronteras, y digamos que es un poco a lo que se tiende ahora, ¿no?, a ver cómo se puede incluir a estas personas en el censo para que puedan expresar su voz, ¿no? Ha habido sucesivas reformas, ha habido pues un montón de cambios y demás. La que nos afecta en este momento es la que se produjo en 2011, que fue un poco la que tiró básicamente al río lo que es el voto exterior, porque desde la reforma de 2011, que fue desastrosa, la participación exterior ha sido prácticamente anecdótica. O sea, ahora mismo estamos en unos límites de un 5%, una cosa así, ¿no? En un principio se pedía la derogación total del voto exterior. Yo no sé si alguien recordará, en el 2010, cuando se empezó a hablar de la reforma, se pedía eso, ¿no?, que por qué teníamos derecho a votar. Bueno, pues lo que pasa es que, claro, como está en la Constitución, etcétera, pues al final se fue suavizando un poco el motivo principal, ¿no? O bueno, las ganas iniciales, ¿no?, de algunas formaciones. Entonces, bueno, pues la reforma se acometió basándose en varios informes, uno de ellos de la Junta Electoral Central y otro de la subcomisión que trabaja en el Congreso sobre el asunto este, ¿no? ¿Qué introdujo esta reforma? Dos cosas, básicamente, ¿no?, en lo que afecta al voto exterior. Una, perdimos el voto municipal, las personas que residimos de forma permanente en el exterior. Y dos, se introdujo el mecanismo del ruego del voto. No sé si dejar un poco paso a María para que hable del voto de los muertos, que os explique un poquito por qué esto realmente no es un mecanismo, o sea, la introducción del ruego ni frena ni va por el voto de los muertos, o sea, que lo que se tiene que acometer es otra cosa. Entonces dejo paso a María y que María lo explique. Hola, buenas tardes a todos los oyentes y gracias a Izquierda Unida Exterior por invitarnos y poder discutir y debatir sobre este asunto a fondo. Pues bueno, como dice Berta, la reforma o la excusa que se achacó, sobre todo mediáticamente, para llevar a cabo esta reforma
fueron las irregularidades que había con el voto exterior y lo que se llamó el llamado voto de los muertos. Se achacó a la emigración, culpabilizándola un poco también, que nos quejamos siempre de esa personalización que se ha hecho de una legislación mal elaborada, de algunas irregularidades que había en el voto exterior, que hubo sobre todo por que se debían a tráficos de votos manejados sobre todo por las redes clientelares de los partidos, ¿no? Hubo casos bastante notorios, sobre todo en ciertos países en América Latina, son bastante conocidos, cambios de inscripciones en el censo en su momento y posteriormente se pusieron de relieve ciertas noticias que eran casos anecdóticos de votantes que habían fallecido que seguían constando en el censo, cuyo censo no estaba, el censo no había sido limpiado adecuadamente y que recibían la documentación electoral en este trasiego de envío de papeletas a distancia y de ruego de voto. La verdad es que cuando nos pusimos a estudiar al respecto vimos que había una o dos noticias solamente publicadas, pero esto empezó a calar mediáticamente de una forma muy notoria, promovido también por las declaraciones de muchos dirigentes políticos que vieron una herramienta clave para justificar la reforma que se iba a llevar a cabo. Pero lo cierto es que nosotros siempre animamos a todo el que quiera a intentar rebuscar un poco en la hemeroteca, a ver cuántos casos de estos había, porque de hecho incluso informes posteriores de la Junta Electoral Central manifestaron que el porcentaje de población que recibía la documentación de forma incorrecta era minoritario y que incluso en muchos de estos casos esa documentación era devuelta, o sea que ni siquiera se podía seguir este trasiego de papeletas o de envío de papeletas y demás, porque la documentación era devuelta por los envíos, por los servicios postales de los países. Pero bueno, sirvió para justificar un poco para culpabilizar al inmigrante de estas irregularidades que en el fondo eran llevadas a cabo por las redes clientelares de los partidos y para instaurar esta reforma que hizo que la participación cayera drásticamente. No sé si quieres introducir algo más sobre la reforma, Berta. Bueno, no, simplemente decir que realmente esa medida no ha supuesto ninguna ventaja, o sea, la medida del ruego no ha supuesto ninguna ventaja con el voto de los muertos, del que, por cierto, no se tiene absolutamente ninguna constancia de cuántas personas votaron por su abuelo, por ejemplo, ¿no? Faltaría que supiéramos eso, o sea, solo faltaría que supiéramos eso. Se sabe que se devolvieron unas 5.000 cartas aproximadamente, o sea, por prevenir supuestamente un potencial fraude de 5.000 personas se ha dejado sin voto a 2 millones de personas, ¿no? Esto es como dicen los médicos, ¿no? Vamos a matar a la persona para que no se muera, ¿no? Pues esto es algo así, esto ha sido algo así. Entonces, pues simplemente, y además que, efectivamente, además se sabía que iba a haber esta consecuencia porque la Junta Electoral ya había incluido en su informe los datos de participación que entonces tenían ruego, que eran las municipales, que eran de un 5%, que es lo que tenemos ahora mismo en el voto exterior. Mientras que en los comicios en los que no había ruego de voto, que eran las elecciones generales, elecciones autonómicas y demás, pues estaban en torno a un 30%. Quiere decir que esto se sabía que iba a ocurrir y, sin embargo, pues se prefirió ir para adelante. Y además, como os digo, es que ni siquiera lo frenó porque lo que hay que hacer es limpiar el censo. Una persona que no está en el censo no puede votar y eso es lo que tiene que ser. Una persona que ha fallecido pues no puede estar en el censo y esa es la solución, ¿no? Entonces, pues por ahí van un poquito las cosas. Y simplemente decir eso, que realmente el ruego lo que hace es introducir la responsabilidad, hace recaer completamente la responsabilidad de la participación en el individuo, no en las instituciones, y realmente son las instituciones las que tienen que garantizar y facilitar que el elector pueda votar y que esté motivado para votar, ¿no? Que es uno de los factores que nos hemos encontrado como principal obstáculo, que es la desmotivación que hay, porque como es tan difícil, pues la gente desiste de intentarlo, ni siquiera intentarlo, ¿no? Y pues esto también es conocido, se llama sufragio activo y es que en cualquier lugar donde hay ruego de voto, la participación decae y un sistema democrático legitima su poder en la participación popular. Si no hay participación, el sistema no es legítimo. Y por eso reclamamos que esto cambie, ¿no? Para que la participación vuelva otra vez a ser lo que el elector quiera.
Así que ya está. Con esto ya termino con la reforma de la LOREC. Muy bien, pues bueno, retomando un poco, por poner en contexto cuando empezamos nosotros a trabajar, cuando nos encontramos con este problema de frente, lo cierto es que no hemos sido los primeros que hemos hecho denuncia al respecto, porque ya en los tiempos de la negociación política para establecer la reforma, las asociaciones del asociacionismo inmigrante se movilizó mucho para intentar frenarla. Y de hecho, bueno, yo resido en Francia, las asociaciones de migrantes aquí, como era la extinta FACEF, peleó muchísimo para intentar negociar con todos los partidos políticos, hacerse oír. Se desplazaron al Congreso en todo el debate electoral y estuvieron intentando hacer ver que las consecuencias que iba a tener la reforma, que como bien dice Berta se sabían, hacer ver que la justificación no era tal, que no había justificación para establecer esta reforma, porque además el ruego del voto sigue siendo un protocolo inseguro, donde hay mucha documentación de ida y vuelta que se puede manipular de la misma forma que se manipulaba antes el ruego del voto municipal. Que era donde vinieron todos los escándalos. Y bueno, nosotros simplemente hemos recogido un poco el guante, yo creo, del conocimiento también y de la denuncia que han hecho todas estas asociaciones y CREES previamente. Y nos encontramos un poco con el problema de bruces justo después de la aprobación de la reforma. La Marea Granate se crea a raíz de toda la movilización social que hay en España por la crisis y por los recortes que empiezan en el año 2011-2012. Digamos que como tal no nos establecemos hasta el año 2013, con lo cual las primeras elecciones con voto rogado nosotros no existíamos, pero hubo muchos emigrantes en sus lugares de residencia que protestaron, ¿no? Y que intentaron hacer acciones en los consulados y mostrar que no habían podido votar, que las papeletas no habían llegado y que la reforma era una chapuza. Nosotros nos encontramos con el problema en las elecciones europeas de 2014, donde son las primeras en las que nos damos cuenta de que no vamos a poder votar y una participación ridícula desde el exterior. Y a partir de ahí, pues un pequeño grupete de los miembros de la Marea Granate, que teníamos un poco de motivación por hacer denuncia, empezamos a trabajar. Digamos que todo el trabajo que hemos hecho todo este tiempo ha sido, por un lado, informativo, o sea, intentando suplir la falta de información que hay al respecto, porque nadie sabe cuándo emigra cuál es la problemática, nadie se espera que no va a poder votar, ni se plantea que no va a poder votar residiendo en el exterior, y muchas veces se encuentra con este protocolo tan complejo una vez que ya no se puede hacer nada, porque ya se han pasado todos los plazos de inscripciones, no se ha enterado a tiempo de que hay que rogar. Cuando toda la maquinaria del ruego del voto burocrática ha arrancado, el emigrante se da cuenta de que, madre mía, esto no es como en España, esto no va a ser fácil y muy posiblemente no voy a poder votar esta vez. Entonces hemos intentado suplir de manera informativa con numerosas herramientas este trabajo que se debería hacer desde la administración pública, se debería promover desde los gobiernos, de todo tipo de gobiernos, y hemos también intentado hacer un trabajo de recogida de datos. Por eso hemos lanzado numerosas encuestas siempre tras cada periodo electoral, ¿no? Para saber, tras cada comicio, para saber por qué la gente en el exterior no había podido votar, y con toda esta recogida de datos ser propositivos, ¿no? Entonces, pues después de mucho debate, mucho estudiar también legislaciones vigentes en otros países y sobre todo eso, mucho conocimiento de causa de las particularidades de la inmigración española y de las necesidades, que no son las mismas para estemos en donde estemos. O sea, no es lo mismo votar desde Europa que votar desde América Latina, que votar desde Asia. No, los problemas no suelen ser los mismos. Pues intentar hacer una proposición de reforma de este artículo 75 de la LOREC que permita que todo el mundo pueda votar, sean sus circunstancias
migrantes, las que sean. Y bueno, yo creo que el trabajo de denuncia, gracias a que la sociedad también, toda la inmigración en sí, todos los nodos de la Marea Granate se implicaron muchísimo en el trabajo de denuncia y también la sociedad en España, que yo creo que ha sido el problema que más hemos conseguido visibilizar de nuestra pérdida de derechos, ¿no? Pues yo creo que esto ha llegado a ser en cierta medida un clamor y se ha llegado a cierto consenso social, pues eso, gracias a todo este trabajo colectivo de todos sobre nuestro derecho a voto. Y hemos conseguido, yo creo, meter en la agenda electoral, en la agenda política, introducir este problema y que sea al final una medida que todo el mundo lleva más o menos en su programa, con más o menos detalle, pero yo creo que casi todos los partidos han recogido un poco el guante de que esto hace falta modificarlo. Y bueno, gracias a todo este trabajo de denuncia hemos podido comparecer en sede parlamentaria, hemos estado en la Generalitat con un proyecto de ley que se debatió en el 2018 de reforma de ley electoral y hemos estado también en el Congreso de los Diputados, en la subcomisión para la reforma de la LOREC de hace 2 legislaturas. Comparecimos en diciembre de 2018 también con una propuesta colectiva, una propuesta global para intentar corregir esta chapuza legislativa, por así decirlo. Y bueno, básicamente esto es un poco lo que hacemos y seguimos haciendo en cada elección. Ahora que tenemos pues una nueva convocatoria electoral, habréis visto que hemos lanzado pues todos nuestros paquetes informativos y nuestras gráficas y que tenemos nuestros correos y redes sociales atentas para poder ayudar en la medida de lo posible a todas las dudas y problemas que surjan. Y te paso la palabra a ti, Berta. Bueno, pues también decir que nos reunimos en enero con la Oficina de Defensor del Pueblo precisamente para tratar un poco de encauzar nuestras quejas y que no se queden simplemente en una protesta verbal, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Sino que realmente consigamos que esta reforma sea efectiva y por fin se lleve a cabo de una forma, además, una forma efectiva, ¿no? Porque lo que ocurre es que, o sea, no nos cabe ninguna duda de que el voto rogado va a ser eliminado, el ruego del voto va a ser eliminado. Lo que nos preocupa es que se haga una reforma a medias que nos vuelva a dejar un poco porque ahora veremos, ¿no? Que es que realmente las cosas que pedimos no las pedimos porque sí, no es un capricho, sino que es que, sabiendo toda la problemática que recibimos, que es que a lo mejor en unas elecciones generales a lo mejor podemos responder 4.500 emails, ¿no? De gente que está en situaciones muy diversas, ¿no? O sea, porque no es lo mismo estar en Guayana Francesa que estar en Bruselas. E incluso gente que está a lo mejor a 300 kilómetros de su consulado tienen problemas también, ¿no? Entonces, con toda todo el conocimiento que tenemos de toda la diversidad de los problemas que hay, somos conscientes de que la reforma o es integral o no va a servir para nada, ¿no? Entonces, por eso pues, queremos presionar para que la reforma sea una reforma verdaderamente efectiva y que acabemos de una vez con el problema de participación, que no sé si se puede poner por ahí el gráfico que teníamos, el gris de participación. Voy a resumir un poquillo las trabas que tenemos a la hora de votar, ¿no? Que básicamente están recogidas, o sea, están tanto en la propia ley como en la aplicación de la ley, porque vemos también que algunas veces se reciben instrucciones que perjudican la participación, ¿no? O sea, no solamente es cómo es la ley, sino cómo se interpreta la ley, ¿no? Entonces, una de las cosas principales que son un obstáculo para nosotros es la inflexibilidad de la ley. En cada una de las convocatorias hay alguna circunstancia especial, en todas las convocatorias hay alguna circunstancia especial que hacen que la participación esté en peligro, ¿no? En el 28 de abril, pues caía, resulta, la Semana Santa en el periodo de envío de papeletas y mucha gente no la recibió a tiempo y no pudo votar. Ahora tenemos la pandemia, tenemos consulados cerrados, tenemos gente que no puede acudir al consulado de ninguna manera porque están confinados con 0 movilidad, tenemos comunicaciones aéreas interrumpidas, en fin, es que en cada elección hay un problema. Y entonces lo que tiene que haber es una ley que sea un poco más flexible y que permita diferentes modalidades a la hora de votar para poder recoger los votos de todo el mundo, ¿no?
El ruego, pues ya hemos hablado del ruego. Significa que se tiene uno que esforzar, que tiene que conocer unos procedimientos que no conoce. Luego tenemos unos plazos que están establecidos dentro de la Constitución, que son obstáculos grandísimos, ¿no? Y están diseñados de una forma completamente irreal, sin tener en cuenta lo que es el mundo de verdad, ¿no? O sea, si hay impugnaciones a una lista, las papeletas tienen 7 días para salir de España, llegar al elector y volver a partir otra vez hacia el consulado o el colegio electoral. Eso es una locura, eso es una locura. Entonces no se puede culpar a Correos de que no sea capaz de llevar unos votos en 7 días. No, es que el mundo no es así. Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Luego, lo que ha dicho María, pues no se conocen los procedimientos, pero ni siquiera los consulados. Es que hay veces que no se saben bien los procedimientos, pero es que no es extraño, ¿no? Luego hay falta de medios, las dificultades que hemos tenido también con los consulados, algunos consulados que no han permitido el registro de las personas. Luego, la gente no sabe si ha votado o no, no hay una trazabilidad del voto. Esto desmotiva muchísimo. Problemas de reembolso, la gente no recibe el dinero que ha utilizado en votar y en algunos sitios, las que estamos hablando de $100 en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, todos estos factores lo que hacen es que desmotivan al electorado. Lo que hemos visto en las últimas elecciones, que hicimos las preguntas, ¿no?, de por qué no habían votado, ni siquiera habían rogado el voto. Y cuanto más tiempo pasas en el extranjero, menos ganas de votar tienes, porque te das cuenta de que no he podido votar en las últimas 5, pues ¿para qué lo voy a intentar otra vez? No lo intento y ya está, y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, estas son nuestras principales trabas. Y ya paso la palabra a María. Berta, ¿querías que pusiésemos la gráfica gris igual? ¿Sí? Para que la ponga nuestro técnico. Sí, por favor, gracias. Para que se vea cómo ha caído la participación desde el principio, ¿no? Es lo que ha pasado. Gracias. Vale, nada. Vale. Ya la ha puesto, Juan. Ah, se ve. Se ve. Vale, pues voy a comentarla, si os parece. Sí. Vale. Porque, bueno, simplemente es una... Es una recolección de datos para ver un poco lo que ha caído la participación debido a la introducción del ruego del voto. En las últimas elecciones generales que se celebraron sin ruego del voto, la participación estaba alrededor del, más superior al 30%, como podéis ver, y sin embargo después ha caído estrepitosamente en general por debajo del 5%, y es muy difícil que se supere el 5% en cualquier elección, sea general, sean autonómicas o eso. Y además esto ha sucedido en un contexto en el que la emigración ha aumentado enormemente. El censo electoral en el exterior y los residentes en el exterior en general han aumentado muchísimo, de forma mal cuantificada también, porque como sabéis hay muchos impedimentos. O sea, el censo no está... En su día no estaba limpio y generó problemas, pero el problema ahora es la accesibilidad al censo para los nuevos inmigrantes, que muchas veces encuentran que tienen el consulado lejísimos, que tienen que cogerse vacaciones, días libres en el trabajo para poder inscribirse y bueno, sabemos que las cifras están subestimadas, las cifras tanto del censo como de residentes en el exterior están subestimadas, o sea que hay mucha más gente que no está pudiendo votar y que se está quedando fuera, básicamente. Yo quería explicaros la postura que tenemos sobre el voto electrónico, porque se ha propuesto muchas veces como una solución fácil a nuestra problemática y nosotros nos hemos opuesto desde un primer momento, y esto muchas veces no se ha entendido, no se ha quedado muy claro, a pesar de que hemos intentado explicarlo con informes y detallados y declaraciones varias y demás. Básicamente el voto electrónico no es... la mayoría del voto electrónico que existe en el mundo, para empezar, es voto en máquina. O sea, es recuento electrónico después de haber votado en una máquina. Solamente hay muy poquitos casos donde se haya implantado voto electrónico desde el ordenador, por así decirlo, desde nuestra casa, y me parece que está el caso de Estonia y algún caso aislado, algún otro país aislado, no recuerdo si era Brasil o algo así, y bueno, y en general hay muchos, a pesar de que hay mucha gente optimista con estas soluciones tecnológicas, también desde el punto de vista tanto de la seguridad
como de los derechos básicos del secreto de voto, de la auditoría del voto y demás, pues hay mucha gente en contra. Entonces, bueno, básicamente el problema es que el voto no es seguro, o sea, hay muchísimos casos, tanto en el voto en máquina como en el voto por Internet, en protocolos que se han intentado de voto por Internet, de la inseguridad y la facilidad de hackeo que tienen estos sistemas, de manera que ni siquiera podemos saber si el sistema ha sido hackeado o no, o sea, que es el otro problema. Sabéis que los hackers, muchas veces los hackeos pasan desapercibidos en muchas ocasiones y no hay ninguna forma, ninguna garantía de poder luego auditar estos procesos. Además de eso, dejar el voto electrónico, o sea, establecer un protocolo de voto electrónico generaría, en todos los sitios se ha efectuado desde empresas privadas, ¿no? O subcontratas a empresas privadas, con lo cual eso es una cesión de la soberanía que debe residir en el pueblo, y la gestión de todos los comicios deben residir en el pueblo. Y hay muchos países, bueno, hay países como por ejemplo Alemania, que directamente prohibieron estos mecanismos por inconstitucionales, ya que no permiten que cualquier ciudadano sea capaz de auditar el sistema. O sea, nosotros cuando votamos en papel son los propios ciudadanos los que recuentan a posteriori, los que verifican pues eso, la fiabilidad del proceso, ¿no? Esto en un sistema de voto electrónico habría que recurrir de nuevo a los expertos, muy posiblemente a los expertos de la subcontrata privada que hemos elegido, y entonces es quien audita a esta gente en base a qué, sabiendo que ni siquiera, pues eso, que muchas veces los errores que se puedan producir pueden pasar completamente desapercibidos. Entonces, bueno, la mayoría de los países que siguen votando, que son pocos, con máquinas, pues han tenido problemas. El caso de Estados Unidos es muy evidente y muy notorio y conocido, y ha cambiado el signo electoral de alguna elección que otra, que todos sabemos. Y además, por ejemplo, el voto en máquina a nosotros no nos resolvería el problema, porque nos tendríamos que desplazar a un consulado eventualmente para poder votar. Entonces, bueno, yo creo que por todas estas razones, desde el primer momento consideramos que no era una buena solución, a pesar de que nosotros sí que pedimos soluciones telemáticas para poder facilitar nuestro proceso, como son inscripciones telemáticas, que hay una plataforma, vamos a entrar un poquito en detalle ahora después sobre las soluciones que proponemos, pero bueno, eso, o descarga telemática de papeletas. O sea, nosotros no negamos que la tecnología nos puede ayudar muchísimo, pero lo primero, bueno, tiene que ser accesible para todos y tiene que ser de una forma democrática, auditable y que proteja los derechos de secreto de voto y de universalidad, que aunque parezca que no, ha costado mucho conseguirlos. Y te paso la mano, Berta, para lo siguiente. Bueno, yo quería añadir una cosa también con respecto al voto electrónico, y es que, bueno, cuando hablamos del voto electrónico, no es que estemos preocupándonos solamente por nuestro derecho al voto, ¿no? Porque eso suponga un compromiso al derecho al voto de los migrantes con los que se estaría experimentando, ¿no? Sino que es que hay que tener en cuenta que estamos poniendo a disposición de los hackers 2 millones de votos, y eso podría dar la vuelta, eso podría significar un cambio de sentido de unas elecciones generales. O sea, eso no afectaría solamente al voto exterior, eso afectaría, digamos, a la democracia de nuestro país entero, ¿no? Y esto es algo de que se olvida a veces. Luego también se habla un poco de que los costes serían más baratos. Eso no es cierto, porque montar un sistema de voto electrónico es carísimo. Y bueno, todos los detalles que ha dado María. Y vamos, ya nos gustaría, ¿no? O sea, somos los principales interesados en que esto fuera viable, ¿no? Y si nosotros mismos estamos diciendo que no queremos este sistema, pues por algo será, ¿no? Bueno, entonces, claro, pues no hay voto electrónico, pues ¿qué soluciones proponemos, no? Pues, bueno, la primera solución que proponemos y que pedimos es la eliminación del ruego del voto, por lo que hemos dicho antes, ¿no? El sufragio activo es un desastre. Es una responsabilidad institucional promover la participación electoral, porque es donde descansa la legitimidad de nuestro Estado, ¿no? De nuestro sistema. Y luego, sobre todo, lo que pedimos es que se flexibilice la ley, ¿no?
que haya, María, tú me interrumpes cuando, cuando quieras, si ves que me estoy dejando algo importante, pues que haya una multimodalidad, es decir, que, o sea, como hemos dicho antes, ¿no? Hay muchas circunstancias que son muy diferentes en el mundo entero, ¿no? Entonces, lo que vale para uno no vale para otro, lo que vale en una circunstancia no vale en otra. Entonces, lo que pedimos es que se meta un poco de flexibilidad de manera que el propio elector pueda acogerse a la modalidad que le sirva en el momento adecuado, ¿no? Que se pueda votar por correo como se vota hasta ahora, que se pueda votar en urna como se vota hasta ahora en los consulados y además que se pueda realizar una delegación del voto, que es algo que se utiliza, por ejemplo, en Francia con bastante éxito. Y que de hecho la figura existe ya en la legislación, porque en la legislación española, porque las personas que están enfermas pueden llamar a un notario a su casa y hacer un poder para que otra persona vote por ellos, ¿no? Entonces, introducir este mecanismo sería complicado, pero no imposible. Y, por ejemplo, en las circunstancias como las actuales, que hay una pandemia, que la gente no se puede desplazar al consulado, que las papeletas no llegan, que no sé qué, si tuviéramos este mecanismo ya en marcha, pues nos estaría solucionando bastante la situación. Lo que hemos dicho antes de la revisión de los plazos, bueno, esto es complicadísimo técnicamente, entonces no me voy a meter en este asunto, pero bueno, si quieres, María, extenderte un poco, porque hicimos un cálculo ahí, tenemos una hoja Excel, bueno, es complicadísimo. La otra cosa que pedíamos es los trámites consulares y demás, que sea algo telemático, que se pueda hacer a distancia, porque la ley lo contempla. Entonces, esto de que sean presenciales es una interpretación restrictiva de la ley que nos parece que debe ser eliminado, este requisito, ¿no? Claro, hay que poner una plataforma y demás, pero bueno, es factible, ¿no? Pedimos también la descarga de papeletas telemática con una autenticación, que el usuario se autentifique igual que hace ahora para, por ejemplo, rogar el voto las personas que son residentes permanentes, ¿no? Y de esta forma pueda descargar las papeletas, imprimirlas en su casa. Y de esta forma nos ahorramos un gran plazo. Esto, claro, todo tiene sus inconvenientes y sus ventajas, ¿no? Pero digamos que esta solución, digamos que rompería algunas de las cosas que son más dificultosas. No sé si quieres tú tomarme el relevo, María, o sigo, o qué me dices. Dale, sigue. Sigo yo, vale. Bueno, más cosas que pedimos. Pedimos que haya un protocolo de control consular, porque a día de hoy no hay mecanismos de queja efectivos, porque cuando uno va a un consulado y sus derechos son atropellados, como hemos visto en más de una ocasión, realmente el mecanismo de queja es muy débil porque es el propio cónsul el que resuelve la queja, ¿no? Claro, esto no es muy, no es muy efectivo, ¿no? Entonces pedimos que haya un protocolo de control también, porque la urna está, digamos, en el consulado sin un control demasiado estricto. Y creemos que esto debería ajustarse y debería ser, por ejemplo, hacerse públicas las listas de cuántos ruegos se han admitido, cuántos votos se han emitido, que hay algunos consulados que lo hacen, pero no está legislado. Entonces, dejar un poco al libre albedrío de cada consulado una garantía que tiene que ser así, que de hecho estas garantías las tenemos en los procesos electorales que se hacen en los colegios electorales. No vemos por qué no se puede hacer en el voto exterior, cuando además, bueno, pues digamos que en número, en volumen es muy inferior, ¿no? Queremos también que el elector reciba una confirmación de que su voto ha sido escrutado. Esto sabemos que es posible porque el voto es trazado, es decir, cuando el voto se introduce en la urna el día del escrutinio general, donde se cuentan los votos de exterior, esto pasa a una pistolita que confirma que esa persona ha votado o no ha votado. Bueno, pues también pedimos que haya una plataforma telemática en la que el elector, previa autenticación, pueda comprobar que su voto ha entrado, porque esto es un motivo también muy grande de desmotivación, ¿no? No saber si tu voto ha llegado o no, dices, ¿para qué me voy a molestar si ni siquiera sé si ha llegado? Pedimos también que haya un protocolo de reembolso efectivo, porque a día de hoy sabemos que hay mucha gente que todavía no ha cobrado lo que se gastó para las elecciones del 28 de abril, ¿no? Por ejemplo, que es un poco pues un caos, ¿no? Y siempre se recibe menos dinero del que uno ha puesto, en fin, que es un auténtico desastre. Bueno, en las últimas ya fue un auténtico desastre porque la gente recibió reembolsos de gente que estaba en la otra punta del mundo, o sea, un auténtico desastre. Eso es un procedimiento que hay que, ¿cómo se dice?
que hay que ponerle firme, ¿no? Que hay que ponerlo firme. Luego, como siempre, pedimos un incremento en los recursos pues consulares, tienen que tener más recursos electrónicos también, tenemos que mecanizar muchas de las tareas, tenemos que poner personal y dotar al personal de unos sueldos, de unos salarios adecuados, porque sabemos que en muchos consulados el personal, digamos, que no es diplomático, recibe unos sueldos que son ridículos. Tiene que haber también un incremento del personal del INE, que en las fechas electorales es que la pobre gente es que se vuelven locos, o sea, y no dan de sí, no son capaces de atender a la demanda, ¿no? Y por último pedimos una circunscripción exterior, porque pensamos que los derechos de las personas que estamos fuera solamente se harán oír cuando realmente tengamos una circunscripción exterior. No sé si me he dejado algo importante, María, corrígeme si me he dejado alguna cosilla por ahí. No, yo creo que está todo perfecto. Os iba a decir, no sé si queréis que pongamos, tenemos una gráfica sobre las recogidas de datos que hacemos y cómo nos ayuda toda la migración a identificar los problemas. Nada, era simplemente es una gráfica con varias recogidas de datos de distintas elecciones donde hemos sacado las cifras de las causas, de vuestras respuestas, de las causas por las que no hemos podido votar, ¿no? Entonces, en la mayor parte de los casos es porque las papeletas no llegan a tiempo. Sabemos que esto es el problema de los plazos y de la dependencia del sistema postal. Problemas de inscripciones, gente que no ha podido inscribirse a tiempo por la desinformación y por también pues eso, la dificultad, la distancia física que tenemos a los consulados, y luego pues un montón de otras causas como errores en el censo no subsanados, papeletas incompletas, ruegos denegados y demás, que nos han ayudado un poco a entrar en el detalle de los matices pequeños de la reforma electoral que queremos. Y bueno, yo creo que tenemos poco más que contaros, ¿no? No, Berta, no sé si se nos queda algo, así que igual vamos a pasar a si hay preguntas o dudas o sí. Algo más que... Yo creo que está todo, sí. Simplemente decir eso, que también agradecemos mucho a la gente que participa en nuestras encuestas y demás, porque realmente eso es lo que nos ayuda a identificar problemas, ¿no? Y buscar soluciones para esos problemas. Así que sí, así como la gente que se nos anima a hacer denuncia en medios también, que es otra cosa que os pedimos con mucha frecuencia para testimonios y colaboración un poco para llevar esta denuncia al... Bueno, pues yo, agradeceros muchísimo todo lo que habéis expuesto hoy, porque yo creo que queda bastante claro cuáles son estos problemas que estamos teniendo para poder votar desde el exterior, y como organización política a la que represento en la charla, ¿no? Izquierda Unida, obviamente recogemos el guante y siempre sabéis que estamos abiertos a reunirnos con vosotras, como ya hemos hecho, y que estamos trabajando sin descanso, por así decirlo, para que la reforma sobre todo salga con garantías y que garantice el derecho al voto de todos los que vivimos en el exterior. Especialmente la Federación de Izquierda Unida en el Exterior, sabéis que trabajamos este tema y que seguimos todo el trabajo que hacéis. Quiero decir que todo el mundo que participa y trabaja y está sacando todas estas infografías en Marea Granate lo hace de forma voluntaria, lo hace conciliando después de trabajar cuando puede, y que muchas veces la gente que os manda emails no se da cuenta a veces de todo ese trabajo que hay detrás, ¿no? Y que no sois una institución, no tenéis subvenciones, ningún partido, sois apertivistas, estáis ahí para ayudar a todo el mundo, no importa el signo o el color político que tengan, ¿no? Bueno, aparte de decir esto, otro dato importante que lo mencionaba al principio de la charla, que estamos aquí en la antesala, ¿no?, de las elecciones gallegas y vascas, y un dato que es muy, muy importante es que en Galicia el 17% del electorado que está llamado a votar vive en el exterior, ¿no? Yo, antes de pasar a las preguntas de Facebook, quería preguntaros, porque bueno, es fácil, pero que nos expliquéis cuál es la diferencia entre los diferentes, CERA, que es el residente que está registrado en el consulado, ¿no?, el ERTA, y la persona que no está registrada, ¿no? Porque muchas veces yo creo que ahí es el primer problema que empieza, ¿no? ¿Cómo estoy registrado en el exterior? Os lanzo esta pregunta y ahora voy a las que han lanzado por el Facebook, ¿vale? Bueno, pues la diferencia entre el CERA y el ERTA, ¿no? Digamos que la ley establece el plazo de un año. Las personas que residen en el exterior
menos de un año se consideran, dentro del registro ERTA, se consideran residentes temporales. El problema que tiene, o sea, tiene la ventaja de que uno puede votar en las elecciones municipales, pero tiene la desventaja de que todos los trámites que realizan tienen que hacerlo de forma presencial en el consulado. Y esto, claro, para personas que residen en el exterior de una forma temporal no siempre es factible, ¿no? Y bueno, los procedimientos son diferentes, tienen plazos diferentes. Por ejemplo, una persona que vota ERTA, que vota desde ERTA como residente temporal, tiene que enviar su voto al colegio electoral, bueno, a la Junta Electoral, perdón, que luego eso se escrutina en el mismo colegio electoral, ¿no? Mientras que las personas que votan, que son residentes permanentes, votan en consulado o envían su voto al consulado por correo, ¿no? Desventaja que tiene el CERA, pues que no puedes votar en las elecciones municipales porque se entiende que esa ciudadanía, ese derecho de ciudadanía municipal lo has perdido de alguna forma. Además, esto fue, de hecho, rebatido en los tribunales. Creo recordar que fue Izquierda Unida Asturias que lo recurrió, me parece. Y fue desestimado, desgraciadamente, por no sé si fue el Tribunal Constitucional o en fin. Y esa es básicamente la diferencia. Luego, pues eso, como digo, cada uno tiene sus plazos diferentes, procedimientos diferentes. No sé si hay alguna pregunta en concreto así, pero vamos. Bueno, era más mía para introducir un poco el tema, ¿no? Porque es como lo primero. Hay una pregunta que es muy interesante y que yo también me hago, que es de Jaime, que nos agradece la charla y la tarea informativa y acompañamiento que hacéis, y su pregunta es si sería posible que los consulados se convirtieran en colegios electorales de pleno derecho y se pudiera votar solo con la identificación, como si fuese un colegio electoral normal. En mi experiencia de representante, he visto mucha gente que no ha podido votar al equivocarse montando todos los papeles que se piden. O sea, hay gente, por ejemplo, yo también he estado de representante que se presenta al consulado y piensa que es como en España, que es un colegio electoral y obviamente si no tienes la documentación electoral no vas a poder votar, ¿no? Y bueno, y luego adicionalmente pregunta que si, por otro lado, no garantizaría que las papeletas se recuentan efectivamente. Esto no sé muy bien. Bueno, básicamente es que si los colegios electorales podrían ser los consulados los colegios electorales. Podrían ser, sí. Bueno, el problema es que dotar de infraestructura a todos los consulados para que puedan ser colegios electorales es difícil, yo creo, y además garantizar, por ejemplo, que pueda haber representantes de todos los partidos en el proceso implicados y demás también es complicado. Es un tema técnico, es una demanda que nosotros no hemos elevado, la verdad, porque, bueno, supongo que requiere de más discusión pues eso, política para poder, o sea, incluso saber hasta qué punto se pueden habilitar ese tipo de medios, ese tipo de protocolos, ¿no? De todas maneras, bueno, seguiría habiendo el problema de que en el fondo el voto que llega al consulado es ínfimo, o sea, el 90% del voto emigrante es voto por correo, entonces se permitiría votar en persona a un porcentaje muy pequeño de la población. En cuanto a efectuar el recuento allí, pues igual habría que habilitar mesas electorales, o sea, cumplir con toda la legislación vigente y supongo que en muchísimos consulados o en sitios donde la población emigrante es más reducida es difícil de implementar este tipo de medidas. Pero bueno, nosotros siempre estamos abiertos a este tipo de discusiones técnicas en cuanto se plantee una reforma, por supuesto, para incluirlo en las demandas. Supongo que se refiere a que se cuenten efectivamente los votos para que no se pierdan las valijas de camino a España, que es uno de los problemas que hemos identificado, que sabemos que muchas veces los votos no llegan a tiempo. Y claro, para eso también habría que intentar flexibilizar un poco plazos para garantizar que las valijas llegan a tiempo y que salen en su debido momento también de los consulados. No sé si, Berta, quieres añadir algo más. Es cierto que armar los sobres es muy difícil. O sea, hemos hecho vídeos incluso
paso a paso mostrando cómo se arman los sobres. Y yo que he votado varias veces desde el exterior, cada vez que llega el material electoral me tengo que volver a leer en detalle para garantizar que no me equivoco. Sí, con respecto a eso es que en cada elección, me parece que en las últimas, por ejemplo, llegaron 118.000 votos al escrutinio general y solamente fueron escrutados 116.000. Quiere decir que 2.000 personas se han equivocado. Y cuando son 2.000 personas que se han equivocado al montar los sobres, eso quiere decir que las instrucciones hay que revisarlas, ¿no? No se puede decir, es que la gente es tonta y no sabe, ¿no? No. A ver, hay 2.000 personas que se han equivocado, pues entonces habrá que revisar esas instrucciones o revisar el procedimiento para que sea más sencillo montar el sobre, ¿no? Digamos que eso es así, ¿no? Pero vamos, sí, completamente de acuerdo con lo que ha dicho María, muy completo, muy bien. Y a colación de esto, ¿qué papel juega el consulado en este proceso, en el proceso electoral? El consulado custodia las urnas durante recibe los votos, custodia las urnas y luego después desde allí se mandan las valijas, o sea, es el transmisor, digamos, ¿no? del proceso, en lo que es el ejercicio del voto en sí. Luego sabéis que en todo lo que es inscripciones, subsanaciones y demás, pues juega un papel muchas veces demasiado determinante, pensamos nosotros, porque, por ejemplo, en lo que concierne las subsanaciones del censo deberían ser tratadas directamente por las oficinas del censo electoral, que son las que se encargan. Entonces, deberían tener un papel más transmisor de lo que a veces nos encontramos que tienen. Vale, pues ahora os paso una pregunta de Eduardo Velázquez, que, bueno, vosotras sabéis quién es. ¿Qué pensáis acerca de unir la lucha por el voto rogado con la lucha por el voto de los inmigrantes en España? En cierto modo, sufren una situación similar con los convenios de reciprocidad. Sí, claro, bueno, cuando nuestra lucha es también la lucha por las personas migradas, ¿no? Está dentro de nuestros principios, digamos, ¿no? Y sabemos y somos conscientes, porque además es que de hecho en algunas elecciones hemos tratado problemas de gente migrada que quería votar en España y que no lo conseguía porque las trabas al voto migrante en España son incluso más dificultosas que las propias nuestras, ¿no? Entonces, por supuesto, nos parece que va uno con otro, ¿no? Es que es completamente así. Y de hecho, en algunas elecciones nos hemos suscrito a algunas plataformas que han luchado. Me parece que en las del 28 de abril había una plataforma que pedía el voto, que se cediera el voto a las personas migradas en España, ¿no? A los inmigrantes en España, porque no tienen un derecho efectivo al voto, siendo algo democrático de base, ¿no? Es que en el mundo en que vivimos, ¿no? Como hemos empezado hablando en la charla, ¿no? Vivimos en un mundo transnacional, eso está obsoleto el problema. Y lo que ocurre es que cuando uno es migrante, en muchos países no tiene derecho al voto en las elecciones generales, por ejemplo, y en algunos incluso ni siquiera en las municipales. Entonces, digamos que el migrante es un huérfano político, no tiene su voz no se cuenta en ningún sitio, ni en su país, porque en su país no le dejan votar o porque es muy difícil hacerlo, ni en el país en el que reside, porque en ese país tampoco se considera que tiene una ciudadanía, ¿no? Digamos que somos un poco aciudadanos. Entonces, claro, en ese sentido, pues van uno con el otro, ¿no? Por supuesto que sí, claro. Muy, muy, muy interesante, porque claro. Os preguntaban, comentaba antes el tema de las elecciones gallegas y vascas, porque están aquí a la puerta, enseguida van a ser, y Juan nos preguntaba aquí, que si creéis que hay alguna medida que permitiese paliar las consecuencias del voto rogado para las elecciones gallegas y vascas, hay tiempo, y bueno, ya mirando hacia adelante hacia las catalanas, ¿no? Hoy, así como dato, la Xunta de Galicia, no sabemos que como una medida electoral, yo pienso que sí, anunciaba y pedía, ¿no? que fuesen válidos los ruegos del voto que se hicieron para la anterior convocatoria del 5 de abril. Pero no sabemos si esto es posible o no, Bueno, de hecho, esto de autorizar que el ruego fuera automático en una repetición de convocatoria ya se ha llevado a cabo en la última repetición electoral de las elecciones generales, o sea que sí que se puede hacer.
y recientemente hemos hecho denuncia en medios al respecto porque, vamos, nosotros tenemos la impresión de que se ha lanzado esta convocatoria sin pensar en absoluto en el impacto en el voto exterior y en las posibles medidas que se podrían implementar para intentar, en la medida de lo posible, dentro del contexto de la crisis sanitaria, pues intentar mejorar un poco la participación electoral desde el exterior. Yo creo que, o sea, es difícil porque se ha anunciado en el último momento, justo los 54 días antes de la convocatoria electoral, esta nueva convocatoria. Entonces, muchas medidas que podrían ayudar, como son, pues eso, inscripciones telemáticas, subsanaciones vía telemática, vía email o vía lo que fuera, pues no va a dar tiempo a implementarlas. De todas maneras, hay cosas que se podrían hacer, como automáticamente ampliar todos los plazos en la medida de lo posible. Y no entendemos por qué, por ejemplo, no se ha solicitado o por qué se ha pensado ahora, no con anterioridad, a que el ruego que había sido efectuado previamente pues pueda ser válido. Yo creo que tendrían que haber anticipado muchísimo y que, bueno, todavía no están a tiempo para pedir ciertas ampliaciones de plazos e intentar paliar algo la baja participación que va a haber, pero bueno, nos tememos que no hay mucha voluntad política al respecto. No, bueno, solamente decir que, claro, a ver, somos conscientes de la situación en la que se celebran estas elecciones, ¿no? Somos conscientes de lo que está pasando en España, somos conscientes de que, digamos que la tragedia tiene unas dimensiones muy grandes, pero hay algunas cosas, ¿no?, que no se pueden dejar fuera, ¿no? Y entonces, pues, como tú decías, o sea, hay un 17% del electorado gallego que está fuera. En el caso de las vascas, pues es un 4%. Pero hay unas circunstancias que tenían que haberse previsto, ¿no? O sea, una cosa es que la migración no vote nunca y, bueno, como no votamos nunca, pues total, ¿para qué vamos a hacer nada? Y otra cosa es que no se prevean en absoluto ningún tipo de medida, ¿no? Como, por ejemplo, o sea, tener en cuenta eso, que probablemente, no sé cuál es el porcentaje de los gallegos que viven en las Américas, por ejemplo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que no hay absolutamente ninguna comunicación aérea de América a Europa, no sabemos cómo van a llegar cómo va a haber el intercambio de documentación electoral, cómo van a llegar las papeletas a los electores y cómo van a volver al escrutinio general. Nos parece que no va a haber absolutamente, o sea, que el voto va a ser todavía más anecdótico de lo que ha sido, que realmente de facto se está impidiendo la participación electoral a un porcentaje muy alto de personas y que esto se tenía que haber previsto. O sea, y no nos parece que ahora una improvisación como, ay, bueno, vamos a permitir que el ruego del 5 de abril valga para esta. A ver, esto había que haberlo dicho igual antes, ¿no? Ahora mismo, pues eso va a ser un caos porque las personas que hubieran rogado lo mismo, cuando rogaron el 5 de abril estaban en otro sitio, ahora se han movido a otro sitio, ¿no? Entonces, de pronto va a haber un caos ahí de... Quiero decir que esto indica un poco lo fuera que se nos deja siempre, ¿no? Y entendemos eso, siempre entendiendo el contexto en el que estamos, ¿no? Que sabemos, somos conscientes de la gravedad y todo esto, ¿no? Pero simplemente es un indicativo de que somos un cero a la izquierda, vamos, y eso no puede ser, ¿no? Porque el electorado es todo y no solamente una parte, ¿no? Nosotros, como organización política, la Federación de Izquierda en el Exterior, o sea, recogemos el guante de esto y lo trasladamos, por supuesto, a las candidaturas, ¿no?, que tenemos tanto en Galicia como en el País Vasco para que puedan hacer presión para esto. Pero bueno, nos queda igual otra oportunidad, que son las elecciones catalanas también, que están por venir, y ahí hay una gran oportunidad para enmendar errores y conseguir garantizar, ¿no? Porque cuando hablamos del voto rogado, es rogar, que es una palabra muy fea cuando es un derecho fundamental para todas las personas, ¿no? Hablando de las elecciones catalanas, bueno, más o menos, Eduardo pregunta que por qué las federaciones de entidades catalanas en el exterior siempre hablan bastante del voto electrónico, ¿no? Sabemos que en Cataluña se habla bastante del voto electrónico. No sé si tenéis algún comentario sobre esto. Sí, de hecho, la propuesta electoral de reforma que os comentaba, bueno, no entra mucho en el detalle, por la que comparecimos en la Generalitat fue a raíz de eso, porque se planteaba introducir el voto electrónico como forma de voto, como en el protocolo para poder participar desde el exterior.
Entonces, bueno, sabemos que hay una empresa que salió una spin-off de una universidad catalana, que era una empresa que desarrolló una tecnología de voto electrónico que, como todas, ha tenido sus fallos y son manifiestos, y bueno, ahí está la hemeroteca para verlo. Y además de eso, entonces, bueno, suponemos que ha habido más debate al respecto en Cataluña posiblemente que en el resto del Estado, y por eso es una solución que está más visibilizada, una posible solución que está más visibilizada. Pero bueno, nosotros nos basamos en la evidencia del consenso científico del campo de lo que ha pasado con los sistemas de voto electrónico hasta ahora, y bueno, en lo que supondría para nuestros derechos fundamentales en establecer un protocolo como estos. No sé si quieres añadir algo más, Berta. Sí, yo quería añadir que precisamente, bueno, una de las cuestiones por las que estamos en contra del voto electrónico es por la dificultad que hay a la hora de resolver cuando hay algún tipo de duda o de sombra de la duda, ¿no? Entonces, no hay que irse muy lejos. O sea, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de las primarias de Ciudadanos, que todavía está por resolver. Cuando hay una disputa y hay una base de papel que permite reauditar y permite recontar y permite ver qué es lo que ha pasado, la historia se resuelve en un plazo relativamente corto. Cuando no hay una base de papel, como es el caso de las primarias de Ciudadanos, que el asunto se queda todavía sin resolver y ha pasado ya un año. Pero este caso también ocurrió en la Cámara de Comercio Exterior, que también tuvieron bastante problemas porque hubo quien cuestionó los resultados electorales que se habían hecho enteramente de forma electrónica, y todavía ese asunto se ha tapado, se ha soterrado y no se ha resuelto. Entonces, pues yo y pienso también que también el papel del lobby, ¿no?, de la empresa, porque, digamos, si nosotros estaríamos interesadas en que el voto electrónico funcionara para nuestro colectivo, lo que hay que pensar es quién está presionando para que esto se lleve a cabo. Pues la mayor interesada realmente es la empresa que puede vender esta solución, que además, como digo, es carísima, ¿no? Y ni siquiera para nuestro caso resolvería el asunto, porque esperamos y suponemos que sería vía máquinas en los consulados, y como hemos dicho, pues la accesibilidad consular es uno de los problemas más grandes que tenemos, ¿no? De manera que comprometer el resultado global de unas elecciones por una participación ínfima no nos parece en absoluto democrático, aparte de todo, ¿no? Y bueno, pues esperamos que en Cataluña reine el sentido común y la ciencia, ¿no? Y bueno. Sí, no hemos entrado mucho en detalles técnicos. Tenemos un artículo en la web que se llama Voto electrónico, un falso remedio, donde detallamos muchísima literatura. Lo escribimos en 2016, ahí ha surgido más después, pero vaya, yo creo que ahí intentamos explicar bastante bien y dar bastantes referencias sobre lo que se sabe y el porqué de nuestra postura. Y bueno, y también al respecto de lo que decía Berta del soporte de papel, es que muchos de los sistemas de voto electrónico en máquina tienen un apoyo de papel en paralelo, para que si algo falla el sistema se pueda contabilizar por papel. O sea, que lo que vale al final es el papel y no hay nada más seguro que eso. Eso, evidentemente, votando desde un ordenador, ya sin entrar en detalles de lo que es votar cada uno desde nuestro ordenador, que puede estar, bueno, virus, tal y demás, pues evidentemente eso no sería posible hacer desde un voto telemático puro y duro desde nuestra casa. Lo hemos visto ahora con el confinamiento, ¿no? Que todo el mundo hablaba del teletrabajo, pero es ¿qué medios electrónicos tiene la población, ¿no? ¿Tenemos todos acceso a los medios electrónicos? No. O sea, hay una brecha digital enorme y mucha gente obvia esto. Parece que vivimos todos alrededor de miles de aparatos tecnológicos, pero no es así, ¿no? Voy a haceros una última pregunta y luego ya vamos cerrando. Sobre la circunscripción exterior la hace Juan,
¿cómo imagináis la circunscripción exterior? Porque además es algo que también trabajamos en Izquierda Unida Exterior. ¿Sería solo para el Senado o también para el Congreso? ¿Habéis calculado cuántas diputadas, senadoras nos podrían corresponder? No. Bueno, os dejo, que hace María Sineo con la cabeza, pero os dejo responder. A ver, no hemos calculado, no, les decía que no, que no hemos calculado. O sea, es que tener en cuenta que hay una gran parte del censo que está a la sombra del registro oficial. Entonces, a día de hoy somos la tercera provincia del Estado. La migración por detrás de Madrid y Barcelona, pasamos a Valencia, me parece que era la tercera hace unos años ya, con este aumento del censo a raíz de la crisis, de los recortes. Y entonces, claro, todo cálculo, toda proyección, sin un censo limpio que permita a todo el que no se pueda inscribirse, pues es un poco esto, un ejercicio un poco vago. Pero siendo la tercera provincia ya de por sí, pues seríamos, eso daría una representación, daría un peso importante a la inmigración en cualquiera de las cámaras. Nosotros, bueno, nos hemos fijado un poco en los modelos de otros países, ¿no?, de circunscripción exterior, sabiendo que, bueno, que Francia, por ejemplo, tiene, Portugal, me parece que también, Italia también tienen representantes en el exterior. No hemos entrado mucho en detalle tampoco en una demanda precisa sobre cómo debería ser esa circunscripción exterior, porque también hay un debate abierto sobre la representatividad en cuanto a la ley electoral en sí, ¿no? Pero bueno, es algo que si conseguimos que esa medida salga adelante, y era una medida que ya llevaba, por cierto, un gobierno electo, como fue el gobierno socialista, el mismo gobierno que efectuó la reforma, el gobierno de Zapatero llevaba como medida el establecimiento de una circunscripción exterior en su programa electoral. Pues bueno, pues evidentemente sí que quisiéramos, sobre todo yo creo que lo que pedimos, además de todo esto, es que la inmigración sea partícipe en la reforma que se vaya a elaborar. O sea, que nos dejen hablar, que dejen exponer nuestra problemática y que no se tomen estas medidas a la ligera sin haber hecho un diálogo social importante, ¿no? Entonces, aunque no precisemos mucho en determinados aspectos de la reforma, en determinados detalles, pero sí que quisiéramos pues eso, ser actores y ser partícipes e interlocutores en esta eventual reforma que se debe llevar a cabo. Berta, no sé si quieres precisar algo más de la circunscripción exterior. No, nada, fenomenal todo. Yo sí, me suscribo a lo que has dicho, sí. Bueno, pues con estas palabras, no sé si queréis decir algo más para cerrar, pero yo creo que podemos ir cerrando la charla de hoy. Daros muchísimas las gracias, deciros que recogemos todas las medidas que tenéis y que seguimos trabajando en ello y que estamos presionando para que salga adelante una medida que sea una reforma que sea garantista y que no sea una chapuza y que incluya, ¿no?, a la inmigración y que escuche a la inmigración. Así que nada, muchas gracias a las dos y al grupo de trabajo de Voto también, que habrá gente que nos está escuchando también, supongo. Así que nada, adiós. Gracias.